Vamos a ir a la Biblia, al libro de Efesios, en el capítulo 1 del libro de Efesios, capítulo 1, verso 15. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el versículo 23. Dice de esta manera la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, dice, de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso, le damos toda la gloria, le damos gracias al Señor por su palabra. Bendito eres, Padre. Gloria a Dios. Un mensaje tremendo del apóstol. Un mensaje tremendo de un siervo de Dios que rogaba, que decía: yo ruego y le pido a Dios, y en mis oraciones no me olvido de ustedes. Cuán importante era que este varón pueda orar y pueda pedirle a Dios por la vida de los creyentes, pero no por cada uno en particular, sino que aquí la Biblia nos habla, y el apóstol Pablo dice: por la iglesia. Estoy clamando por la iglesia, orando por la iglesia, para que cada uno pueda entender, para que cada uno pueda tener espíritu de revelación y del conocimiento de Dios. Que tenga revelación, que tenga conocimiento de Dios, pero que pueda tener revelación de Dios. Que pueda ser descubierto en esos corazones, en esas mentes. Cuán importante es ser parte de la iglesia. Porque es ahí donde el Señor derrama su autoridad, su poder, su señorío, dice la Biblia. Y este es un versículo muy fuerte. Es un versículo poderoso para muchos que dicen: bueno, pero yo tengo que congregarme, tengo que ir a la iglesia, tengo que estar en un lugar con otros escuchando la palabra. Yo creo que no, yo creo que lo puedo buscar en mi casa, yo creo que lo puedo buscar. Mira, lo puedes buscar donde tú quieras. Donde tú quieras, tú tienes la libertad de buscarlo. Pero es importante acercarte y ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte de una iglesia que se une, que busca de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: yo le ruego a Dios en mis oraciones, porque ustedes han avanzado. Decía este varón: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. ¿Pero por qué? Por el amor de aquellos, por el amor, por la entrega, por la fe, porque ese es el fruto de hombres y mujeres que se unen, que son parte del cuerpo de Cristo. Y lo dice aquí la Biblia: parte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo funciona de esa manera. Así como tu propio cuerpo tiene un funcionamiento, no es independiente, no es tu cuerpo, tu mano, que de repente se le ocurre hacer lo que se le da la gana, y a tu pie por otro lado. Y así andas. Imagínate cómo sería tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo que ande de esa manera no funciona. Sería algo desesperante. Hay personas que tienen diferentes problemas, han tenido una ACV, parálisis en la mitad del cuerpo. A ver, fíjate a ver si es algo cómodo andar de esa manera. Para una persona que lamentablemente ha sufrido el parálisis de parte de su cuerpo, o gran parte de su cuerpo, o aún aunque sea una parte pequeña. Pero ya es algo molesto. Porque el cuerpo tiene que funcionar coordinadamente, tiene que funcionar completo. No por partes, no que una mano hace una cosa. El apóstol Pablo decía: ¿cómo podemos andar en armonía si no andamos como el cuerpo funciona? Porque tu mano no le va a decir a la otra mano: no te necesito. Pero pasa por momentos en la iglesia cuando un creyente parece que hasta con sus actos, con sus hechos,
menosprecia a otro como que no lo necesitara. Y estás equivocado, lo necesitas. Necesitas de Él. Necesitas de un pueblo, necesitas de una iglesia, necesitas de otros creyentes que oren por vos, que te ayuden en oración, de otros creyentes que puedan darte una palabra de esperanza. Vos no podés salir solo, no podés andar sola en la vida. Ese es un grave error. Y hay personas que hoy están escuchando desde sus hogares, en su soledad, y Dios les está hablando, les dice, es un grave error, porque no tienes autoridad. ¿Cómo tendrás autoridad para vencer? Bueno, dice la palabra, yo les ruego a Dios. Este varón decía, ruego a Dios para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que tengan revelación, para que no sean tan duros de corazón, para que de alguna forma no echen a perder todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Hay creyentes que han aprendido a caminar en la fe, han dejado los pecados, han dejado la vida desordenada, han aprendido a tomar autoridad, fortaleza en Dios y luego dejan de congregarse como que ellos van a seguir y van a mantenerse fuertes por sus propios medios, porque ya aprendieron lo suficiente. Grave error, es un grave error. Es un error, es un pecado, estás en falta ante los ojos de Dios, te lo dice la Biblia. Porque luego te irás debilitando, no tendrás conocimiento. No habrá revelación fresca de la palabra, porque Dios va a ministrar a todo su pueblo. Dios va a ministrar a su pueblo. Vos sos parte del pueblo. Todos los que están escuchando la palabra, y Dios quiere añadirlos al pueblo de Cristo para que entiendan el mensaje de Cristo, para que sean sabios, para que puedan vencer las adversidades con sabiduría, para que puedan ver con claridad, con lucidez. Esa es la forma de ver con lucidez. Ahora, cuando alguien no ve con claridad, bueno, este varón decía, yo le ruego a Dios para que el Señor les dé espíritu de revelación y del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que vos tenés? ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? ¿Qué es lo que me alimenta día a día a mantenerme firme, a guiar a mis hijos hacia la verdad, a mantener la unidad en mi hogar, en mi matrimonio, a sostenerme en la fe? ¿Cuál es la esperanza que tengo? Tengo que tener una esperanza en mi corazón. Yo hablaba con un creyente y le decía, me parece bien que vos vengas a la iglesia, pero vos tenés esperanza, trabajás en la fe para que tu esposa llegue al camino de Dios, porque te veo a vos y te veo muy tranquilo como que vos venís y tu esposa no viene. Yo le digo, ¿tu esposa por qué no viene? Bueno, ella no viene porque ella maneja sus tiempos, porque está bien, me parece bárbaro, pero ¿por qué no haces algo, lo posible, lo necesario? Pídele a Dios, pídele que Dios te muestre, que Dios te revele, que Dios te hable. Porque no es bueno que solo vengas vos a la iglesia. Ella necesita, tus hijos necesitan. Te veo que venís solo a la iglesia y tu familia no viene. Y sos un creyente de fe. Tenés que compartir esa fe, tenés que demostrar esa fe. Tenés que creer en la autoridad y el poder de Dios para moverte de esa manera y que luego, no es que vengas toda la vida vos, sino que tu pareja pueda venir. Algunos se han relajado y yo lo veía a este varón como que él estaba tranquilo. Bueno, yo vengo a la iglesia, yo vengo, yo oro, yo hago todo. Es como aquella mamá que le hace todo a los hijos, le hace todo al marido, hace todo. La mamá o el papá. Hablaba con un papá que me decía, yo le hago todo a mi hija, todo. Que no haga ella absolutamente nada, solo se dedique a estudiar. Me parece bien, pero permítele que haga algunas cosas para que aprenda. El día de mañana, cuando sea más grande, no va a saber qué hacer de la vida. Y hay padres que involucran a sus hijos para hacer alguna tarea, involucran a sus hijos en el trabajo, involucran a sus hijos en el orden de la casa. Es correcto, está bien, es bueno. Involucra a tus hijos, involucra a tu familia, involúcralo en tus proyectos, en tus planes. Involúcralo en las tareas, en el compromiso diario, para que ellos puedan comprender, para que cada uno entienda. No es bueno que vos andes guardándote todo en tu corazón y andes de esa manera como queriendo resolver todo. Necesitas ayuda. No podés andar como un llanero solitario, manejarte por tu propia cuenta. Pide ayuda. Busca un consejo. Tal vez la persona que tienes a tu lado te puede dar un consejo. Y te puede guiar, te puede ayudar. Si vos hablás con la persona que tenés a tu lado, compartí.
Hay matrimonios que no comparten sus ideas, sus proyectos. Cada uno se mantiene de forma individual. Yo gano mi plata, vos ganas tu plata, yo manejo mis recursos, vos los tuyos, pero te has casado, te has unido a alguien para compartir con esa persona. Y tienes que compartir, si no, ¿cuánto durará? Dice la Biblia, ¿cuánto tiempo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si cada uno anda en sus proyectos, en sus planes, en sus pensamientos, ¿cuánto tiempo van a durar juntos? Bueno, hay personas, y yo he hablado con personas que me dicen, yo estoy con mi mujer hace 30 años, pero hace como 20 que estamos separados. Porque yo duermo en una habitación, ella duerme en otra. Hace 30 años que están juntos, pero están separados, están divididos. Eso no es bueno. Y no ha traído nada bueno al hogar, no ha traído nada bueno a la familia, ni a ellos. Porque hay tristeza, hay angustia, hay amargura en el corazón, no hay fuerzas, no hay autoridad. ¿Qué autoridad de Dios, qué fortaleza de Dios puede haber? Por eso el apóstol Pablo decía, yo le ruego a Dios para que venga el Señor. El Señor, obviamente que Él viene y está dispuesto, pero para que el pueblo entienda y busque, ¿qué tiene que buscar? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Para que pueda comprender, para que pueda ver con claridad, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas? Hay riquezas que uno puede tener y poseer como un hijo de Dios, como una hija de Dios, para que venga la salvación no solo a tu vida, sino a todos los que están a tu lado. Para que todo aquel que pueda escuchar la palabra pueda creer, le puedas compartir, le puedas transmitir esa esperanza. Dice la Biblia, el Señor abre los ojos de tu entendimiento y comienzas a ver con claridad. Cuenta la Biblia que en una oportunidad el rey Saúl, que ya andaba mal y salió a la batalla, y antes de encontrarse con el enemigo, había hecho que todos ayunen. No coman y vamos a estar en ayuno, decía él. Cuando tenían que ir a la batalla, cuando es donde más necesitaban las fuerzas para alimentarse. Pero Saúl quería, de alguna manera, él como querer estar bien ante Dios, o estar bien ante el pueblo, o demostrarse como que él tenía una idea superadora. Pero dice la Biblia que mientras ellos iban a enfrentar al enemigo, habían grandes distancias, tenían un largo camino, todo un ejército que tenía que llegar a cierto lugar, para luego de llegar a ese lugar cansados, agobiados, ir a la batalla. ¿Cómo iban a llegar de esa manera? Destruidos. Si no estaban bien alimentados, los tenía en ayuno el rey Saúl. Porque decían, vamos a ir a la batalla, pero para que Dios nos dé la victoria, vamos a matarnos de hambre. Como tantos en la iglesia hoy en día dicen, no, vamos a hacer ayuno, vamos a matarnos de hambre, vamos a encerrarnos en algún lugar para entrar en espiritualidad. Pero ¿de qué vale cuál es el propósito de lo que vas a hacer? El ayuno de Saúl, ¿qué propósito tenía? ¿Sabes? El propósito era matarse de hambre, nada más. Matarse de hambre para luego no tener ni el valor de agarrar una espada. Estar muerto de hambre cuando estás debilitado, no tenés ni fuerzas. No tenés fuerzas para la tarea que tenés que desarrollar. Andá y matá de hambre al albañil que tiene que ir a levantar las bolsas de cemento. El que es albañil, el que hace trabajos forzados. Incluso cuando vos decís, no, yo tal vez no hago esos trabajos, pero uno tiene que andar a los rayos del sol. Te tienes que mover de un lugar a otro, caminas, vas de un lado a otro. Y si no comes bien, no estás concentrado, no estás con fuerzas. Pero imagínate a alguien que tiene que tener y poner su propia fuerza para levantar algo pesado, para hacer una tarea pesada, para estar en algún lugar en la altura, trabajando, haciendo fuerza con sus piernas, con sus brazos, y muerto de hambre. ¿Cómo va a trabajar de esa manera? Lo correcto es que esa persona se alimente bien. Dice la Biblia que Jonathan, su hijo, el hijo del rey, no estaba con el rey, porque él estaba en otro lugar. ¿Y por qué estaba en otro lugar? Porque él estaba en otra sintonía. Él no estaba en la sintonía de su padre, él no estaba en la visión de la religiosidad que te lleva a la muerte. Esa religión que no te lleva al poder de Dios, te lleva a la debilidad, te lleva a estar muerto espiritualmente. Jonathan estaba en otra sintonía, en otro lugar, en otro momento. Él estaba expectante porque Dios ya le había hablado a su corazón. Dios le había hablado para que lo que él aprendió lo ponga por obra.
Y puede ser de inspiración a otros, puede ser de ejemplo. ¿Y con quién estaba? Con un solo paje de armas, el que le llevaba las armas. Con el único. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? Donde estén dos o más en mi nombre, ahí voy a estar yo. Cuando vos estás con otra persona y vos decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos entre nosotros o salimos juntos a vencer? Vos tenés que decirle a tu señora, dejemos de pelear, dejemos de discutir, vamos a unirnos en la fe, vamos a luchar, tenemos un enemigo en común. Los dos queremos el bienestar de nuestros hijos, queremos el bienestar de la familia, luchemos en armonía, luchemos con la misma bendición y más si están en el camino de Dios. También he visto matrimonios en el camino de Dios que están como distanciados, separados, con diferentes pensamientos y están distantes, por más de que están cerca, por más de que están ahí conviviendo en el mismo lugar. Pero bueno, están así separados en su corazón, distanciados. No están en el mismo sentir. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser de un mismo sentir. Y la iglesia tiene que ser de un mismo sentir. Tenemos que tener el mismo sentimiento. ¿Cuál? ¿Qué sentimiento, pastor? ¿Qué pensamiento tenemos que tener? El pensamiento de ir y batallar hacia nuestro enemigo, vencer a nuestro adversario. El pensamiento de ir y buscar la presencia de Dios. El pensamiento de saber que cuando nos acercamos a la casa de Dios encontramos el perdón, encontramos la reconciliación. Y si viene alguien abrumado por el mal, por el pecado, no lo voy a tirar abajo, no le voy a reprochar sus miserias, sino que al contrario, lo voy a recibir para que venga y se restaure en el nombre del Señor. Si Dios le dio la oportunidad, que aproveche la oportunidad. Pero eso lo podemos hacer si estamos en la misma sintonía. Pero cuando hay otros que están en la sintonía de Saúl, están en esa sintonía religiosa, en esa sintonía muerta, que al fin y al cabo hacen morir de hambre a los que tienen a su lado. Vamos a ayunar. Y mortifican a los que están a su lado. Él tendría que unir a su pueblo, a su ejército, para que tengan buen ánimo. El ejército se estaba muriendo. Pero Jonathan, con uno solito, lo tenía a su lado, pero supo hacer bien el trabajo. Supo hacer bien la tarea. Y le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos a la batalla o nos quedamos acá mirándonos las caras? El tiempo pasa y el enemigo va a venir, se va a hacer más fuerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar? ¿Vamos a creer en Dios? Yo creo en Dios, ¿vos crees en Dios? Y el paje de armas dijo, claro, creo en Dios. Tal vez le costaba un poco creer, pero qué diferente es cuando vos te encontrás con alguien que tiene buen ánimo. Con una persona que tiene buen ánimo, que tiene el ánimo no para desalentarte, no es el mal ánimo para tirarte abajo, para arruinarte. El buen ánimo para levantarte, para decirte, vos podés salir adelante, no te sientas menos. Porque Jonathan le dijo a su sirviente o al paje de armas, vamos a ir a la batalla. Pero lo más importante es que Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, nos confirmará. Iremos avanzando y Dios nos confirmará. Si nos dará la victoria, si no nos dará la victoria, si es la decisión correcta o la decisión equivocada. Pero el Señor les confirmó. ¿Pero por qué les confirmó? Jonathan sabía, ya tenía claridad, ya tenía su entendimiento bien claro, su mente bien clara. ¿Será correcto que me congregue? ¿Será correcto, pastor, que vaya a la iglesia? ¿Será correcto que sirva? Pero hay otros que dicen, no, yo sé que esto es bueno, porque ayuda, porque hace bien. Me integro en la iglesia, sirvo en la casa de Dios, colaboro con mis hermanos, salgo, predico la palabra, no me animo, no tengo mucho ánimo yo de hacerlo sola. Bueno, para eso está la iglesia. Te unes a los hermanos que salen y comparten la palabra y juntos ven la gloria de Dios. Estás en lo correcto. Jonathan estaba en lo correcto, no matando de hambre y matándose de hambre ellos. Porque ellos tenían claridad en sus ojos. Enfrentaron al enemigo en el nombre del Señor y lo vencieron en el nombre del Señor. Y volvieron a compartir la victoria y la bendición de Dios. De esa manera, fueron en bendición y volvieron en bendición. Pero dice la Biblia, volvieron fuertes, volvieron más animosos, volvieron con más determinación. Porque cuando vos te movés de esa forma, te das cuenta que eso es lo que quería Dios. Que te muevas, que hagas algo, que le sirvas. Que hagas la voluntad del Señor, que animes a tu familia, que compartas, que dejes de pelear, que dejes de discutir, que ya no utilices esas armas carnales del mundo, comienza a usar las armas de la fe, porque eso también te ayuda cuando vos empezás a aplicarlo y vos decís, yo aprendí en la iglesia a orar,
a orar por mis seres queridos, a pedirle a Dios por un familiar, a pedirle a Dios por mi matrimonio. Bueno, cuando vos aprendés eso, ¿dónde lo aprendés? ¿En la calle lo aprendés? Bueno, como los padres dicen, a ver, vos vas a aprender, no en la calle, hijo. Vos vas a aprender ¿dónde? En casa. Vas a aprender los modales, vas a aprender el respeto, aprenderás a estudiar, pero en la calle no vas a aprender nada bueno. Bueno, lo mismo pasa cuando vienes a la iglesia. Aquí en la iglesia aprenderás algo bueno. Aprenderás a ponerte en oración, aprenderás a tener autoridad. Sabrás que no estás sola, que no estás solo, que te apoyamos en fe y que puedes estar luego en tu casa, pero tendrás otro espíritu, otro carácter. Estarás en tu lugar de trabajo y tendrás otro espíritu, otro carácter, porque tendrás revelación de Dios. Porque Dios te lo ha revelado, ¿dónde? En la iglesia. Cuando nos unimos con otro y estamos en un mismo sentir, no cuando andamos solos en la vida, solos en nuestro propio razonamiento, llevando a un pueblo a la muerte, como le pasaba a Saúl. Porque Saúl estaba en la religión muerta y así murió en su religión muerta. Se secó, pero venía su hijo fresco con una bendición nueva. Saúl, ¿qué quería hacer? Saúl aplaudió, dijo: hijo, qué bueno que venís a ayudarnos, qué bueno que saliste victorioso. No, lo quería matar porque no estaba en ayuno. Dice la Biblia que cuando llegó Jonathan de esa batalla, vio un poco de miel en el bosque, y él agarró con su vara, tomó de esa miel y probó de esa miel, y se aclararon más los ojos de él. Empezó a ver con más claridad todavía. Porque dice la Biblia que la senda del justo va en aumento, vas creciendo. Y él y los que estaban alrededor decían: no, ¿qué hiciste? Porque tu padre dijo que nos va a matar al que coma algo. Porque todos estaban bajo amenaza. Y eso es lo que sucede con las sectas, con los lugares de religión muerta, que amenazan porque no tienen la bendición de Dios. Entonces persiguen a la gente. ¿Diste tu diezmo, hermano? ¿No diste tu diezmo? Hermano, deme el diezmo. Hay pastores que andan cobrando los diezmos, desesperados. Andan llamando a los hermanitos a ver que pongan el diezmo. No tienen fe, no confían en Dios. Obligan a los hermanos: venga, hermano, si usted no viene más a la iglesia, la maldición le va a caer. Los amenazan. Bajo amenazas hay personas que andan pero asustadas. Los testigos de Jehová andan así porque saben las amenazas. Agarran la Biblia y les dan como diciendo: mirá, más te vale que te aprendas de memoria los versículos. Una vez un hermano dice: abrí la puerta y apareció como una familia de testigos de Jehová. Y cuando abrí la puerta, agarró el nene, hasta el nene chiquitito, empezó como loro a hablar y a dar todos los versículos, uno tras otro, y después se paró y miraba a la mamá, al papá, como para que sigan ellos. Todo automatizado. Pero no hay vida ahí. No hay vida. Este hermano, cuando los miró, veía eso y le daba pena, como que estaban obligados, y sí están obligados. Y están bajo coerción, bajo amenaza, obligados a hacerlo. Como que te lo imponen. Y si no lo haces, vas a ver cómo vas a arder. O vas a ser excomulgado de la congregación o del lugar, y te vamos a mirar mal y te vamos a señalar, y vas a saber cuántas otras cosas. Y la gente de esa manera anda en la vida. Pero en el camino de Dios no vas a andar así. En el camino de Dios irás aprendiendo, irás avanzando. Tal vez hay cosas que hoy te cuestan aprender, las vas a aprender. Alguno dirá: bueno, pastor, yo vengo ni colaboro. No importa, el día que Dios toque tu corazón, colaborarás de corazón. Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Así que si vos no das, no importa. Pero lo más importante es que tu corazón sea tocado por Dios, para que vos entiendas qué es lo que haces. Ahora, si vos lo haces para quedar bien con el hombre, estás equivocado. Si vos haces una tarea para mostrarte delante de un pastor, estás equivocado. Pero cuando tenés claridad en tus ojos, vos entendés que vas por el camino correcto, porque estás en la misma sintonía. ¿Con quién? No con el mundo, con Dios. Y Dios te va mostrando, te hace sentir, te hace ver. Jonathan probó y dijo: tengo hambre, vengo de una batalla, me voy a alimentar. ¡Qué bendición de Dios! Y él probó de la miel, y él dijo: pero estoy mejor todavía, prueben todos, mis hermanos. Y dice la Biblia que cuando Jonathan dio la orden, todos empezaron a comer. Y si necesitaban eso, ¿para qué mortificás al pueblo? ¿Para qué mortificás a la gente? ¿Para qué le haces sufrir si de esa forma están agonizando? Se van muriendo, no tienen una experiencia genuina con Dios.
Pero cuando te encontrás con alguien que te dice, vamos, tené ánimo. Esto es una cuestión de darte cuenta, de valorar lo importante que es estar en la casa de Dios y no que estés obligado. El niño dirá, bueno, mamá, ¿escuchaste? No me obligues a ir a la iglesia. Bueno, el niño tiene que obedecer al padre y a la madre. Cuando sea grande tomará su decisión. Mientras es niño no puede andar por ahí en la vida haciendo lo que se le da la gana. Así que no te apoyes de un argumento que no es el correcto. Cuando vos seas mayor de edad, ahí tomarás la decisión. Mientras seas menor, tus padres te van a educar. Yo, como le he dicho a muchos padres, bueno, así como algunos dicen, no lo traje a la iglesia, pero cuando vos salís y vas a tal lado y tenés que hacer un trámite o lo que sea, te llevas a tu hijo igual, le guste o no le guste. Si te vas de vacaciones y tu hijo no quiere ir, ¿qué le vas a decir? Bueno, hijo, quédate 2 semanas solo. No lo vas a dejar. Aunque no quieras, hijo, vení, porque vos tenés que ir conmigo. Ahora, 2 horas lo dejás y no lo traes a la casa de Dios. Tráelo a la casa de Dios. Él entenderá cuando sea mayor. Cuando una persona ya es mayor de edad, ya tiene que ser consciente. Y será consciente de qué es lo que va a hacer. ¿Servirá a Dios? ¿No servirá? El menor tiene que sujetarse. La Biblia dice, el hijo tiene que sujetarse a los padres. Eso es un mandato. Cuando el hijo crezca ya será libre. Él, si quiere, no viene más a la iglesia. Y dirá, papá, ya me cansé. Pero si fue bien educado y bien enseñado, le va a decir, papá, ¿cuándo hay culto? Porque quiero ir a orar y quiero pedir bendición de Dios. Porque vos le enseñaste, lo encaminaste, lo guiaste por el camino de la victoria, de la esperanza. Dice la Biblia, para que entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Un poder alto, elevado. Una autoridad por sobre todo lo que hoy podés ver en este lugar. Por eso dice la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Porque Dios nos ha dado esa herencia, esa autoridad para poder vencer. Y dice la Biblia, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cómo opera el poder de Dios? Bueno, ese mismo poder operó en Cristo, dice el verso 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. En los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo, dice la Biblia, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No promesa solo para este tiempo, sino para los tiempos futuros. Una autoridad que no se terminará jamás. Y dice la Biblia, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y qué dice luego? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso, esa autoridad y ese poder supereminente de respeto elevado, de autoridad. ¿Por qué se sujeta? ¿Por qué ve la victoria y la bendición de Dios? Porque es obediente. Porque es una persona que escucha la palabra, la pone por obra. Porque es alguien que busca de Dios, viene a la casa de Dios. Y vos tenés autoridad, sin importar que tal vez todavía no tengas una posición de servicio en la iglesia. Un hermano me decía en una oportunidad, pastor, siendo un congregante que venía a la iglesia, todavía ni líder, ni nada era, ni colaborador. Pero el hermanito cuando llegó a la iglesia me dice, ¿sabe, pastor, lo que me sucedió? Fui a ver a un familiar y este familiar estaba muy mal, estaba oprimido. Yo me di cuenta que estaba oprimido espiritualmente. Estaba oprimido por el diablo. Era algo terrible. Empezó a actuar de una manera que prácticamente era algo muy extraño y muy raro para mí. Me dice, pastor, era rarísimo, pero empezó a hablar con otra voz, le cambió la voz. ¿Qué le estaba pasando? Se estaba manifestando un espíritu inmundo. Ahora este era un congregante, pero vos te congregás, escuchás la palabra, sos obediente, la aplicás a tu vida, la ponés por obra, le creés al Señor, te gozás, como decía el salmista. Yo me gocé con los que decían que vamos a ir a tomar cerveza, vamos a ir a los bailes. No, el salmista decía, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Porque vamos a ir a un lugar donde escucharemos palabra de Dios y Dios nos va a bendecir y nos va a dar esa autoridad. Entonces vamos a salir alegres, felices. Por eso el salmista decía, yo me gocé con los que decían, vamos a la casa de Dios. Y no iba por obligación, no iba por amenaza, él iba con esperanza, con gozo. Bueno, este hermano dice, congregándose hace poco tiempo, me decía, pastor, y yo le quiero comentar que fui a ver a este familiar y empezó a manifestarse.
Y empezó a hablar con una voz gruesa y a insultarme, a decirme de todo. Pero yo me acordaba de las prédicas, de lo que usted compartía, de las reuniones. Siempre viniendo al culto. Y le pedí a Dios con todo mi corazón. También yo entendí, porque él decía, incluso participé de los estudios bíblicos. Yo no había generado absolutamente nada. Yo no forcé absolutamente nada. Yo no me hice ni el súper espiritual ni nada, pastor. Simplemente fui a visitarlo porque sentía en mi corazón, lo fui a ver y estaba mal. Y cuando empecé a hablarle de Dios, no le oré, no le impuse manos. Me dice, pastor, no hice nada raro. Simplemente le hablé de Dios. Empezó a manifestarse, pastor, que no sé, sucedió lo que por ahí usted nos comentaba. Cuando empiezan a manifestarse los demonios. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice, pastor? También me acordé que soy parte de la bendición de Dios. Yo no provoqué nada malo. Solo me puse a orar y dije, Señor, toma control, toma autoridad. El hermanito no tenía ni no sé cuántos meses de congregarse en la iglesia. Pero ya Dios le había dado autoridad, porque él se sometía a la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, el diablo estará bajo la planta de tus pies. Oré una pequeña oración y luego mi pariente quedó libre, quedó tranquilo. Tremendo fue. Me dice, impresionante. Pero le pedí a Dios en ese momento. No hizo nada raro, no agarró aceite. Hay algunos que son tan teatreros. Por ahí uno dice tan fantasmas que van, busco aceite. Aceite de oliva, dicen algunos, para ungir. No agarrés cualquier aceite. No, agarrá la bendición de Dios. Congregate, escuchá la palabra, sé obediente. Este hermano de esa manera empezó a ver en sus primeros pasos cómo Dios lo respaldaba. Porque se congrega, porque escucha la palabra, porque es obediente. Y yo le digo, esos son los frutos de alguien que camina en obediencia. Esos son los frutos de alguien que se congrega, de alguien que busca crecer espiritualmente, de alguien que pide un consejo. Ahí está Dios respaldándote. De la misma manera lo hará contigo, porque dice la Biblia, todas estas bendiciones, sobre todo principado, potestades, las fuerzas espirituales. La Biblia habla aquí de fuerzas espirituales que muchos desconocen. Hay personas que desconocen esas fuerzas espirituales de maldad. Esos demonios que andan perturbando en algunos lugares. Un hermano me decía la vez pasada, sabes que en mi lugar de trabajo, o mejor dicho, en un paraje que tenemos, porque él viaja, y en un paraje escuchan voces, ruidos, se llevan cosas. Y él me contaba y yo le digo, bueno, no hay ningún problema, vos sos un hijo de Dios. Así que vos no te hagas ningún problema. Porque el Hijo de Dios se ríe de todas esas payasadas del diablo. Y cuando vos le decís que son payasadas al diablo, peor se pone el diablo. Pero que se muerda la cola el diablo, porque está vencido. Yo le digo, no te hagas ningún problema, nada malo te va a llegar. Otros están asustados, aterrorizados. Él se fue a duchar, se fue a bañar. Prácticamente es un lugar abandonado, no sé qué cosas pasaron por ahí, dicen. ¿Sabes cuántos hermanos? Un hermanito decía, me fui a alquilar un lugar, que luego me decía a los vecinos, ese lugar, ahí había un brujo que hacía todas hechicerías. Era una persona muy mala, se murió, y luego se escuchan ruidos, se escuchan voces, hay cosas raras en ese lugar. Pero el hermano agarró y dijo, bueno, voy a ir y alquilar, estaba barato el alquiler. Gloria a Dios, dijo, qué bendición. Está barato el alquiler, está lindo el lugar. Pero luego los vecinos le decían, che, pero no escuchaste nada. Ahí se escuchan ruidos, voces. Hay un montón de cosas raras que pasan, nos da miedo pasar por ahí. Él decía, no escuché nada, yo traje mis cosas, puse mi colchón, me tiré a dormir, me levanto temprano, voy, vengo, no pasa nada. Porque ahí está la gloria de Dios ahora. Todo mal, toda tiniebla, oscuridad, maldición, se va. No puede soportar. Hay alguien que viene con autoridad. Yo te invito a que te pongas de pie. Cuando vos tenés la autoridad, cuando vos sos parte del cuerpo de Cristo, donde el Señor derrama toda esta autoridad y todas estas bendiciones. Por eso el apóstol Pablo decía que tengan revelación, para que no se aparten, para que no se hagan los llaneros solitarios, para que no digan, me voy de la iglesia. ¿Y qué vas a hacer luego? Te vas a ir de la iglesia, vas a andar esclavo de los delitos, de los pecados que te ataban antes. Y peor tal vez. Porque no te has sujetado, no has caminado en obediencia. Pero cuando vos caminás en obediencia, lo bueno es eso. La palabra de Dios, y el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Roma,
lo más importante que tienen ustedes es la obediencia. Ha venido a ser notoria la obediencia de ustedes. Así les decía, porque son tan obedientes a lo que uno les encarga, lo hacen, lo ponen por obra. Y los hermanos veían cuánta bendición. Mira, Roma, imagínate, la iglesia en Roma, en un lugar de desenfreno, porque a donde abunda el pecado es ahí donde Satanás se entrona. El desenfreno, el adulterio, las brujerías, porque la gente ya no sabe qué más hacer. Muchos que andan en todos los derroches y deleites, y ahí les ofrecen, y bueno, para que te vaya mejor. Ahí tenés a San la Muerte, ahí tenés al otro santo, ahí hace un pacto. Y ahí andan metidos en todas las brujerías, espiritismos, habidos y por haber. Todo lo malo. Bueno, Roma era la cuna de todo lo malo, de todo lo perverso, de todo lo más diabólico y satánico. Pero la iglesia que estaba en Roma, ¿cómo se caracterizó que se mantuvo firme? Los hermanitos que estuvieron ahí perseverando, porque fueron obedientes, porque se congregaban, porque se sujetaban a la voluntad de Dios, porque no le daban lugar a andar en discordias, en pleitos, porque se aferraban a la verdad del Señor y decían: vamos, hermano, oremos unos por otros. Si vos te equivocaste, si vos fallaste, te perdono, hermano. Y perdonémonos unos a otros y avancemos, porque si no le damos lugar al diablo. Escucha lo que dijo el siervo de Dios, que tenemos que andar en obediencia. Seamos obedientes. Mira, eso fue una garantía para la iglesia. Para esa iglesia que estaba en un lugar terrible, complicado, difícil. Como muchos dicen: no, es que usted no sabe mi barrio, no sabe los tiempos que estamos viviendo, donde te tienta el pecado, te tienta lo malo. Séle obediente a Dios. Sé obediente. La obediencia fue tan notoria de esta iglesia que el apóstol Pablo decía: ustedes avanzan, perseveran y lo tienen al diablo bajo la planta de sus pies, porque no hay maldición que les llegue, no hay mal que los toque, porque han aprendido a ser obedientes, se han sujetado. Era una iglesia que se mantenía unida. ¡Aleluya! Por eso vos tenés que mantenerte unido, unida a la iglesia del Señor. No dejes de congregarte, no dejes de buscar su bendición, porque aquí Dios derrama bendición. Hay cantidad de versículos, pero este es un versículo poderoso que habla de la unidad de la iglesia, porque es ahí donde Dios da esa autoridad, la misma y el mismo poder que operó en Cristo levantándole de los muertos. Dice la palabra, de la misma forma que se vio ese milagro impresionante, impactante, en medio de la más densa oscuridad, cuando vinieron las tinieblas y la oscuridad que cubrió toda la tierra. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos al Señor. Operó con poder, obró con poder la presencia de Dios. ¿No va a obrar en tu vida? Claro que obrará en tu vida. Tal vez no has reclamado promesas de Dios. Empieza a reclamar esas promesas del Señor para vencer, para salir adelante, para conseguir un mejor trabajo, para que tus parientes y familiares lleguen a los pies de Cristo. Comenzá a orar con otra actitud, en autoridad, en fe, para que tu marido llegue a los pies del Señor, para que tu esposa se convierta, para que tus hijos empiecen a cambiar y busquen de Dios, para que otras personas en tu lugar de trabajo empiecen a sentir algo diferente. Orá, decirle: Señor, que ellos empiecen a sentir algo distinto, que empiecen a ver tu gloria, Padre. Si vos sos alguien que te sujetás y andás en obediencia. Ahora, si no andás en obediencia, empezá por lo primero. No quieras construir la casa del techo hacia abajo. La casa se construye desde las bases hacia arriba. Si vos no andás en obediencia, comenzá a andar en obediencia. Empezá a someterte. La Biblia dice: sometete a Dios primeramente y luego resistirás al diablo y el diablo no podrá contigo. No podrá el mal, pero camina en obediencia. Empieza a obedecer y empezarás a ver los frutos. Cómo las cosas comienzan a cambiar. Cómo Dios te da autoridad. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo te doy autoridad porque vos sos alguien obediente, porque vos sos alguien que pones por obra mi palabra, porque no creas discordia en la iglesia, porque procurás la unidad, porque estás orando con otro sentir. Yo te voy a revelar. El apóstol Pablo decía: este es el camino, y que Dios les siga revelando para que se den cuenta, para que comprendan cuán importante es estar en la casa de Dios. Y ahí vas a entender por qué hay hermanitos que se desesperan por llegar temprano. Tanto va a ser, dicen algunos. Tanto va a ser que llegues temprano a la iglesia.
es porque queremos estar y tenemos que dejar todo en condiciones, porque aquí en este lugar desciende la gloria de Dios y hay vidas nuevas que llegan y Dios les cambia el corazón. Así como el Señor hizo un milagro en nosotros. Venimos aquí expectantes. Yo vengo expectante porque sé que cuando comienza una reunión, algo nuevo va a ocurrir. Una persona llegará a los pies de Cristo. Alguien será libre del mal. Un milagro sucederá. El Señor anotará su nombre en el libro de la vida. Pero tenés que tener esa expectativa. Ahora, vos vas a entender esto cuando estés en la misma sintonía. Y ahí nadie te va a obligar, nadie te va a forzar, nadie te va a imponer. Yo no necesito imponerte, perseguirte, mandarte ahí, hostigarte con mensajes, a ver si oraste, no oraste. Hacelo de todo tu corazón y solito vas a tener hambre, deseo de buscar de Dios. Y vas a llegar tempranito. Como hay hermanos que dicen, yo quiero llegar temprano y ayudar. Venga, hermano, venga y ayude. Siempre es bueno que venga alguien y que ayude con tiempo. Y luego diga, bueno, si hay que hacer algo más, me quedo y luego me voy y hago mis tareas. Y te va a alcanzar el tiempo y te va a sobrar. ¿Por qué? Porque vos sos obediente, porque lo pones por obra. Así que vamos a buscar de Dios y si hay alguien que hoy tenga que entregarse al Señor o pedirle perdón por sus errores, por sus pecados y tenga que volverse a Dios en obediencia, en fe, vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Y te voy a invitar a que repitas esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, te doy gracias, porque me has mostrado tus verdades, porque me revelas tu gloria y tu libertad, la autoridad que puedo tener para vencer todo mal y mantenerme en pie. Señor, hoy te entrego mi corazón. Hoy me vuelvo a ti. Te reconozco como mi único Dios y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te damos gracias. Te damos toda la gloria, Jesús. Te damos toda la honra, Padre.